Quiero ser muy claro, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. A veces al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba por una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Por consideración a mi religión católica, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Estamos aquí en Galaxia Milei con Juan Luis González, recientemente llegado del segundo mejor país del mundo, Brasil, y Diego Stulbach. Juan, Diego, ¿cómo les va? ¿Bien? Buenas, ¿cómo andamos? Muy bien, hoy vamos a estar hablando de... hay una cuestión espiritual en el mileísmo y el paso a la inmortalidad del Papa Francisco. De hecho, vos acabás de publicar, porque Dios no juega a los dados, en el día de hoy, Editorial Planeta, ¿es así? Así es. Editorial Planeta acaba de publicar el nuevo libro de Juan Luis González que se llama Las Fuerzas del Cielo. De hecho iba a salir el lunes y Fuerza del Cielo mediante lo pasamos unos días. Lo pasaron un par de días. Y vos tenés un mensaje parroquial, ¿o no? Sí, bueno, podría ser llamado así. Hoy a las 17 horas en la legislatura de Buenos Aires. Casualmente. Nombran, sí, estaba ya... Estaba estipulado antes, ¿no? Estipulado previo a la muerte de Francisco Bergoglio. Se celebra algo que a mí me parece muy importante, se le da un reconocimiento de ciudadano ilustre al teólogo Rubén Dri, que fue un teólogo de la liberación, que fue un sacerdote del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, profesor universitario, autor de varios libros, gran militante. Rubén ya pasa los 90 años, está lleno de personas que fuimos alumnos suyos o que trabajamos con él o que militamos con él o que lo han conocido en barrios. Él tuvo actividad en el Chaco, estuvo también en Italia, así que me parece que es una actividad para los que puedan ir extraordinaria y para los que no, creo que saberlo es muy satisfactorio. Muy bien. Arrancamos con Juan Luis González. Ustedes ya tuvieron algún intercambio en el grupo de WhatsApp de Galaxia Milei. Somos gente que trabaja, Daniel. Está muy bien. Bueno, lo de Francisco da para un capítulo entero sobre él, pero como acá es Galaxia Milei y estamos intentando entender un poco al presidente del universo, pensamos que está buena este cruce de, a través de las peleas de Milei con Francisco, meternos en el corazón o Francisco una mano para llegar a lo que creo yo que es el corazón de este fenómeno político, que es un fenómeno profundamente imbuido por la religión, y a Milei como un mesías. De hecho, el libro al que hace referencia, que en estos días ya llega a las librerías, tiene esa como tesis principal, de entender a Milei como él se entiende a sí mismo, que es un mesías, alguien para el cual la política es nada más que un medio para un fin, el fin es religioso, de transformación. Ahí estamos viendo, para los que están en YouTube, pueden ir a vernos a YouTube, está la tapa del libro, una tapa extraordinaria, hay que decir, Me imagino que hecha por inteligencia artificial, ¿no? Hecha por, Guillermo Daniel Herrera, el artista. Gran laburo. Laburo. Gran trabajo. Se lo ve a Milei sentado en lo que podría llegar a ser, yo no soy especialista en el tema, en un trono. Algo por ahí. Es un trono. Se la ve con una muy buena figura, hay que decir. Fue muy generoso el artista plástico, el creativo, el diseñador, a Karina Milei, ¿no? Detrás del trono. Y bueno, el resto describilo vos.
No, y aparece Conan, que es como si sería como el Espíritu Santo, ¿no? En esta trinidad. Como un santo aparece, ¿no? Como una aureola en su cabeza. Exactamente. Aparece Conan ahí. Exactamente. Bueno, y a partir de ahí entender un poco la pelea de Milei con Francisco, que no es una pelea superficial como tantas que ha tenido Milei o de enojos personales, sino que hay algo muy de fondo ahí que lo separaban, que es una diferencia teológica y espiritual. De hecho, la imputación que escuchamos recién de Milei es que Francisco era el maligno, y cuando Milei dice que era el maligno, está haciendo no es una característica política, hay una imputación espiritual. Cuando Milei habla del comunismo, a Kicillof le dice enano diabólico, por ejemplo, tenemos que entender que él piensa que comunismo o socialismo o cualquier otra variante es nada más que una encarnación que tiene el diablo en la tierra. O sea, esto es literal. De hecho, y con esto cierro y le paso a Diego y podemos meternos en el capítulo de Huerta de Soto, cuando Dios se le aparece a Milei en el 2020, le dice vas a ser presidente del 23, el encargo que le da es: vas a ser presidente para terminar con el maligno, que además tenés toda una rama ahí que no es casual, que hay el cruce de anarcocapitalismo y religión está muy claro. Recién lo escuchamos a Venegas Lynch hablando de cortar relaciones. Está el caso de Grafton, este pueblo que alguno capaz la conoce, la historia del pueblo de los osos que terminan comiéndose a los libertarios en Estados Unidos. Eso arranca cuando un libertario llamado John Cornell pasa en el 2010 por la puerta de la iglesia de Grafton y se le aparece Dios, dice Cornell, y le dice que tiene una misión. Bien, no quiero pasar por alto algo que dijiste, Juan. En el año 2020, ¿no? Su primera candidatura, la de Javier Milei, es en el año 21 como diputado nacional a la Ciudad de Buenos Aires, se le aparece Dios. Que contá un poco, profundizá ese episodio, la aparición de Dios. Es el momento cero de la presidencia. ¿Por qué hay que entender a Milei como un experimento religioso? Bueno, entre otras cosas, hay muchísimas cosas. De hecho, uno va hoy a escuchar a Milei y está muy cargado de religiosidad, como decimos, ¿no? Pero porque el momento cero de la presidencia de Milei es ese. De hecho, uno ve la vida de Milei, tenía 50 años, la vida de Milei para atrás, y está muy alejada de la política. En el 19 le ofrece ser candidato y no quieren. Venegas Lynch, que recién lo veíamos, cuenta una anécdota con Milei en el 19 que le dice tenés que ser candidato, y Milei le dice no, ni loco. Entonces, entender el 2020, un 2020 muy especial, en este libro yo dedico varios capítulos, nos permite entender el giro. En el 2020 muere el quinto perro de Milei, que en el libro develamos exactamente quién es, que había cierto misterio. Muere su psicólogo, Marcos, que él pierde la terapia, se pelea con su único amigo, Diego Giacomini, de hecho y entra en un cuadro depresivo tal que Karina se lo lleva a vivir con los padres, con el que siempre tuvieron una mala relación. En ese contexto muy turbulento, bueno, en pandemia, ¿no? Y con todo lo que significó para todos, le aparece Dios, le da este pronóstico. ¿Qué quiere decir le aparece Dios? Yo soy muy respetuoso de la fe de las personas, pero ¿qué sería le aparece Dios? Hay varias historias que cuenta Milei. Una es que cuando muere Conan, nos vamos a remontar a Conan, cuando muere Conan es la desaparición física, dice Milei, se va a sentar al lado de Dios y de ahí le pasa el mensaje. Entonces, si vos seguís la burocracia celestial, es Dios Conan, Conan Karina se entrena cuando muere Conan para hablar con animales vivos y muertos, Karina Javier. De hecho, en esta línea de vertientes religiosas, no es casual que Milei le diga, como le dicen en esa nota a Canosa, que ella es Moisés, porque Moisés hasta Karina era la única que había hablado con Moisés, era el único que había hablado directamente con Dios. Ahora se suma Karina. Esa es una saga. Después a Mariano Fernández, que aparece hablando en este libro, uno de los íntimos amigos de Milei en su momento. Milei le cuenta que vio 3 veces la resurrección de Cristo. Uno sospecha ahí que llevado por Dios, pero bueno, hay un momento cero donde esto lo ves como un experimento religioso, y yo digo, es interesante en estos días ver desde ahí la diferencia con Francisco. Todo esto que estamos viendo de Milei en estos días, de que viaja a Roma, de que tiró un tuit, yo creo que no es el Milei real. Muchas veces Milei, como él dice, Milei es loco pero no boludo, dice el mismo, y uno ve, por ejemplo, Milei hizo 420 tweets desde que se murió el Papa hoy, entre retweets y tweets de él, le dedicó uno al Papa, un retweet de la oficina del comunicado de la oficina, y 418 al culo de Mandril, en Mandril no sé qué. Ayer no fue a la misa de la que fue parte de gente de gobierno. Bueno, hay una cierta actuación, pero hay un tema muy de fondo. Hay una diferencia teológica de fondo y también un tema jurisdiccional. No pueden ser los dos representantes de Dios en la tierra. Y además, bueno, lo hablamos con Diego de la línea esta Huerta de Soto de Milei, no este mentor Huerta de Soto, intelectual español, inspirador de Milei, ¿no? De hecho hay un video dando vuelta donde Huerta de Soto es como un fan, es un believer de Huerta de Soto. ¿Cómo es él cuando admira? Cuando admira a alguien que lo hace
Sí, Sí. lo hace profundamente. Es complicado el asunto, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, los no católicos vemos a los católicos, los no creyentes ven a los creyentes de una manera en que siempre Este hay un Huerta de dilema. Soto, ¿no? El que estamos viendo ahí. Mm. Este Huerta de Soto. Bien. Digo que siempre hay un dilema, en el sentido que por un lado, por supuesto, el respeto, y por otro lado aparecen fenómenos que uno se pregunta si son respetables. Estoy pensando en Milei, ¿no? En una cantidad de acting, de actuaciones vía Jesús 3 veces. Uno no sabe si eso es un tema de respeto o es un tema de interrogación sobre su situación personal, afectiva y hasta psíquica, ¿no? Pero no me interesa nada meterme con eso, sí me interesa meterme con lo que dijo recién Juan, que es el correlato teológico que tienen las posiciones políticas y las posiciones históricas. Este correlato teológico, en el caso de Francisco y de Milei, es más que evidente, sale a la luz inmediatamente. El mero hecho de que Francisco pueda haber sido llamado papa peronista ya nos da una idea que hay una conexión directa entre política y ciertas posiciones teológicas. Yo recién lo nombré a Rubén Dri, que fue teólogo de la liberación, esto es, una teología latinoamericana que incorporaba una concepción, por ejemplo, del marxismo. Francisco y otros fue parte de lo que se llamó teología del pueblo, que es una teología que tiene una cierta comprensión de la historia y de la política basada justamente en la idea del pueblo, no de la clase social, etcétera. Esta participación de lo teológico político en el mundo moderno es muy llamativo porque nosotros queremos vivir en un mundo ateo en donde la religión es una cuestión privada de las personas, y Francisco es un líder que muestra hasta qué punto no es tan sencillo el asunto y la espiritualidad es una fuerza que interviene muchas veces en política. Digo, perdón, ahí lo comparte con Milei. Claro, lo que me llama mucho la atención de Milei es que yo, en parte leyendo un capítulo de tu libro, noto que en Milei hay un aspecto pagano. Es decir, el hecho de que un perro muerto pueda ser un mediador no es algo que, digamos, que los conservadores católicos que están a su lado puedan aceptar y tomar por bueno. Más bien le deben pedir que se silencie, ¿no? Personas que están diciendo que la familia así es reproductiva, no les debe gustar decir mis hijos son perros, digamos, ¿no? Te puedo contar una anécdota en ese sentido que en el libro está. El día que asume Milei, viste, hay una misa interreligiosa. Villarruel hace la misa y cuando están saliendo, Villarruel, en ese momento todavía una relación cercana con Milei, lo agarra a García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, le pide hablar 5 minutos en privado y le dice que está muy preocupado por el estado espiritual y emocional del presidente. Le dice, el presidente es muy frágil y ahora se va a ir, hablando de religión, se va a ir el rabino Axel Wanish, se va a ir a Israel, y Villarruel, yo no sé si con maldad, con astucia, con qué, le pide a García Cuerva que asuma esta representación espiritual en Milei, que uno puede ver ahí la sospecha de también traerlo a Milei a un catolicismo más tradicional, ¿no? Si se quiere. Bueno, fíjate que decís Villarroel y uno se acuerda de la ruptura lefebrista del catolicismo. Si nombrásemos a Laje, que es un ideólogo del grupo, aparece Opus Dei. La presencia de las distintas presentaciones de la teología y de la religión son muy fuertes en política. Lo que me llama mucho la atención en Milei y en estos videos que vimos es el tipo de lectura que él hace de este señor que estamos hablando, Jesús Huerta de Soto, que si uno busca en el 17 tiene una conferencia que está dirigida a Francisco, es una discusión ya con Francisco Papa, en donde Huerta de Soto dice que en realidad Dios es libertario. Él no es un teólogo, es un académico y es un empresario, Huerta de Soto, pero empieza a explicar qué quiere decir que Dios es libertario. Dios es libertario porque deja ser, Dios es libertario porque finalmente gobierna sin Estado. Por supuesto, Dani, parto del respeto, ¿no? Pero es un respeto que no puede suspender la facultad crítica. Uno empieza a leer esos textos y dice, pero es un artificio extraordinario, es acomodar la teología de una manera muy directa a una comprensión del mercado y a un funcionamiento del capitalismo para contraponer una teología a otra. Y ahí me parece que es muy interesante el enfrentamiento entre teologías, entre maneras de procesar la trascendencia del mundo, porque hay una que está justificando de manera muy instrumental, directa y sin espesor una idea de acumulación como signo de que Dios acompaña. Y del lado de Francisco, yo creo que estamos ante una complejidad muy grande desde el punto de vista teológico, porque Francisco, Bergoglio, cuando es nombrado Papa, hay un reconocimiento de la Iglesia Universal de una teología latinoamericana.
de una teología del pueblo, de una teología, yo me animaría a decirlo así, que surge o que termina de concretarse o que termina de universalizarse a partir del 2001, de la comprensión fina que tiene Bergoglio de las transformaciones de la sociedad capitalista en América Latina cristiana, de lo que pasa con el trabajo, con la juventud, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las villas, lo que pasa con el narcotráfico. Ese tipo de tematización teológica es lo que es reconocido por la Iglesia Universal o por la Iglesia Romana. Ese aspecto me parece muy interesante, porque ahí el aparato teológico está leyendo transformaciones sociales y es capaz de provocar voluntades. Por ejemplo, la voluntad de la Iglesia de ir hacia el pueblo, pueblo que a su vez está rivalizado por el evangelismo. Me parece que quiero con esto sumar dos cosas. Primero, la inconsistencia de la posición teológica de Milei, pero sobre todo la idea de que tras los proyectos políticos y este tipo de discusiones existe un enfrentamiento teológico-político si quieren, y que es de proporciones y que eso aumenta también la incerteza de qué es lo que va a pasar con la sucesión de Francisco. No cualquier teología daría lo mismo a un papado o a otro, es decir, a la participación de la Iglesia como universal en el debate que existe hoy con las formas de fascistización, de neoliberalización. No daría lo mismo que ocurre una cosa u otra, ¿no? Es muy interesante esa línea para mí de la de Huerta de Soto y Milei, es la clave para entender a Milei. O sea, hay una lectura ahí. ¿Qué dice Huerta de Soto? Para aquellas personas que quizás no lo tengan muy presente, Juan, si tenés que definir tienen que definir el pensamiento de Huerta de Soto. Uno lo imagina, lo que uno escucha, lo que escuchó es muy conservador, más ligado tipo Opus Dei, digamos. Yo te digo dos frases textuales, literales. Dios es libertario, Dios creó al hombre creativo y empresario, Jesús nunca pagó impuestos. Son frases literales de una conferencia que gira en torno a estas frases. Lo que hace es buscar citas en torno a estas tres ideas. No sé vos qué te acordás del texto. Que en esa línea hay una entrevista muy famosa, Milei en Esto que es loco pero no boludo, varias veces en entrevistas está a punto de confesarle al mundo su verdad, que él se cree un elegido de Dios, siempre sabe frenar ahí a última instancia. En algunas de las 3 o 4 veces que habla de sus pruebas de que hay una cosa sobrenatural sucediendo con él, una vez en Radio El Mundo, donde retoma a Huerta de Soto y dice que Dios es libertario, lo estoy citando a Milei, en Radio El Mundo, el Estado es la encarnación del maligno, por eso es malo el Estado, es satánico. Esa es una definición profundísimamente espiritual. O sea, y Milei lo toma tipo plagio del texto de Huerta de Soto. Inspirado en Huerta de Soto, y en esa misma charla donde él dice que tiene pruebas de que Dios existe. O sea, dice, tengo pruebas de que Dios existe, y como tengo pruebas, te digo que esto es así. Entonces, esta clave no es solo para entender cómo Milei llegó a la presidencia, hablamos en el minuto cero, sino que uno va a ver las cosas que hace y dice Milei. Y esto para mí es central, porque por más que los seguidores de Milei no piensen literalmente que eres un mesías, la narrativa del gobierno está construida a través de la idea de un ellos versus nosotros, que existió siempre o muchas veces en la historia de la humanidad, pero que en este caso está constituida por algo espiritual que nos define. De hecho, Milei dice esto es un enfoque moral, es la lucha del bien contra... Eso también es interesante para verlo del otro lado, ¿no? Existe un intelectual latinoamericano llamado Metol Ferré, Alberto Metol Ferré, que trabajó mucho con Francisco y tiene una serie de conversaciones en donde él va explicando qué significa Francisco y la teología del pueblo. Es bastante interesante el hecho de que la Iglesia Católica en sus distintos periodos sabe cuál es el adversario principal en relación con el cual se juega la evangelización. Cuando en América Latina fue la Revolución Cubana, el problema del ateísmo sangriento, como le llamaban a la guerrilla comunista, era un adversario en relación a la evangelización. Cuando ese adversario es derrotado, se toma el elemento de verdad que tenía el adversario, ¿no? Es la enemistad con amor, digamos, del catolicismo, y se toma una suerte, lo que podríamos llamar un giro de izquierda, y el tema de la revolución, ya no ateo, sino ahora como parte de la evangelización, es tomado por el catolicismo. Me parece a mí que el pasaje de Juan Pablo II, a través de Benedicto, a Francisco, son pendulaciones políticas de esta institución vaticana y de la Iglesia. Un poco la pregunta que uno se hace es la siguiente: así como en los 60 podía ser el comunismo el adversario de la evangelización, ¿no es hoy abiertamente este hedonismo neoliberal, individualista y ateizante el enemigo principal de la Iglesia? O sea, ¿no fue Bergoglio electo como papa precisamente por este tipo de adversidad teológica? ¿No fue una lectura astuta, inteligente y profunda de la Iglesia en pendular hacia ese sector porque este era el enemigo? Pregunta que podríamos hacer ahora.
¿Considerará el Vaticano de acá adelante que este enemigo sigue siendo el adversario principal? Eso es un gran interrogante que se hacen todos por estas horas, casualmente donde se está debatiendo cuál va a ser la impronta, un poco hablábamos más temprano con Enrique Juliana, que solamente estamos en el terreno de las especulaciones. En el caso mío, tampoco soy un especialista en el tema. ¿Cuál va a ser el próximo papado, ¿no? Si va a profundizar el camino recorrido, señalizado, balizado por Francisco, si va a haber un impas, va a ser un interregno hacia otra cosa, si va a haber un retroceso, esas tensiones existen al interior de la Iglesia. Hay una cuestión, y lo conversábamos en el día de ayer, y creo que podemos dedicar los minutos que nos quedan a hablar de la figura del Papa Francisco. Yo creo que es una figura que ha sido muy trascendente, no solo para la historia argentina. Yo creo que ha tenido más impacto afuera de los márgenes de la Argentina que en la propia Argentina. Claramente creo que ha tenido más trascendencia y más, entre comillas, éxito afuera que acá en nuestro país. Yo estoy notando primero que ha sido un Papa celebrado y reivindicado por aquellas personas que están alejadas de la religión y alejadas del catolicismo y que tienen una posición, en algunos casos, anticlerical. De hecho, creo que uno de los mejores textos que yo leí, que leímos acá, y creo que lo leímos el mismo día, fue el de Mariana Enríquez, que dijo, el Papa me obligó a revisar mi anticlericalismo. El poderoso piadoso, dijo, ¿no? El poderoso piadoso. Otra palabra, alguien que vos admirás mucho, y que yo admiro mucho, y que próximamente vamos a publicar una entrevista que hicimos juntos, que es Bifo Berardi, que es un postmarxista, italiano. Un ateo consecuente. Ateo consecuente, conversando con Fontevecchia, cuando Fontevecchia le pregunta si cree en Dios, digo, no, yo no creo en Dios, y cuando le pregunta con el Papa, dice, yo no creo en Dios, pero este Papa me hizo creer en él. Estamos hablando de Bifo Berardi, alguien que no se caracteriza, para decirlo de un modo elegante, por su optimismo, no. Digamos, y por su creencia, sí. ¿No? Y después, bueno, yo he conversado mucho con Bifo sobre Bergoglio, porque yo me tocó investigar aspectos de la vida de Bergoglio antes de que él sea Francisco, y por lo tanto cargo conmigo con una información, como muchos argentinos tenemos, que en este momento sería muy mal recibida, porque el papado fue muy luminoso y efectivamente todos adherimos a cosas fundamentales que ocurrieron en este papado. Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez, Rita Raúl Segato, Castro, Raúl Castro. La referencia, bueno, camarada Francisco es la editorial del diario Red América Latina que conduce Pablo Iglesias de Podemos. Sí, exactamente. En España, la muerte de Bergoglio ha sido más, la figura de Bergoglio ha sido más reivindicada por la izquierda que por la derecha. Yo creo que las razones se entienden perfectamente, ¿no? Está bien, pero eso es un hecho, eso es una novedad, eso es una cosa, es algo nuevo. Hay algo ahí, creo, de cómo, decía Francisco, cómo le puso olor a abeja a su papado y cómo desacralizó la institución, la figura, a través de cosas simbólicas, Santa Marta, los zapatos, las zapatillas comunes. A ver, está bien, te lo tomo. Va a vivir a Santa Marta, que es el hotel adentro, y no se va a vivir al palacio, anda con zapatos, no los cambia, no se sube a un auto súper poderoso, se sube a una camionetita y demás. Más allá de los gestos. No, recontra, pero digo... Pero además ha tenido gestos de carácter político, digamos. Pero la línea frente a los conflictos armados, el genocidio en Gaza. Por supuesto. Para darte uno del cual la mayoría no se hace cargo. Y el tema de los migrantes, que es absolutamente central. Su última participación no fue en ese sentido, con Vance. La primera va a Lampedusa, claro. Y la última se junta con Vance. Absolutamente central. Exacto. Y su apoyo a movimientos populares, la agenda global de los movimientos populares. A ver, yo creía en el 2013, como muchísima gente en este país, que este papado estaba organizado, como fue Juan Pablo II contra el bloque socialista, que iba a ocurrir lo mismo respecto a la situación del movimiento social y de los gobiernos progresistas en América Latina. Yo pensaba que era un papa de derecha, porque Bergoglio antes... Bueno, aliado a Thatcher y Reagan, claro, en esa faena, ¿no? Pero acordémonos lo que era el 2013 en el momento en que se eligió Bergoglio. Bergoglio era antikirchnerista, organizador de la oposición, estaba su trágica
participación en la dictadura, los casos Llorio y Yalix, y una cantidad de cosas que no vale la pena ahora revisar, con tiempo lo haremos. ¿Te puedo hacer un asterisco ahí? Sí. Ayer hablaba con Guillermo Olivieri, que fue secretario de culto de los gobiernos de Néstor, Cristina y de Alberto, y él propone interpretar esos años de Bergoglio como alguien que tenía muy claro que quería ser papa y que estaba trabajando para tal, y que se acomodaba políticamente a lo que la curia y los que iban a votar en el cónclave más o menos querían, ¿no? Como una lectura... Es que es otro rasgo de Bergoglio que no se puede ocultar. Él sí tuvo mucha claridad política y mucha claridad respecto a cómo ejercer el poder. Sí, con respecto a la tensión con el kirchnerismo, yo creo que hay gran responsabilidad también de los dirigentes kirchneristas, y la figura de Néstor seguramente, y la figura más de Néstor quizás, y la de Cristina en menor medida. Vínculo que se reconstruye rápidamente. Después del 2013. Después del 2013 se reconstruye rápidamente. Y habría que también decir cuáles fueron las palabras de Jorge Bergoglio cuando muere Néstor Kirchner. Habría que revisarlas hoy y reinterpretarlas hoy con el paso de la historia. Pero hubo una tensión ahí que era muy difícil de entender. Había un sector del kirchnerismo que interpretaba que Bergoglio, creo yo equivocadamente, lo digo ahora, quizás lo pensaba antes así, que era el jefe de la oposición. Sí, bueno, pero eso lo pensaba Carrió, lo pensaban los radicales, lo pensaba muchísima gente que se reunían con Bergoglio en contra del kirchnerismo. Ahora, el tema es que en el 2013... Estela Carlotto, Eve de Bonafini, Pérez Esquivel, no solo el kirchnerismo, es decir, el mundo de los derechos humanos acepta esta conversión o esta evolución o este arrepentimiento o esta novedad, o llamémoslo como querramos, por el cual Bergoglio no va a enfrentar a los movimientos progresistas, sino que le va a dar un lugar importante a la agenda de los movimientos populares en medio de la globalización capitalista. El haber entendido eso rápido y el haberse sumado rápido a esa posibilidad que no estaba anticipada, creo yo, por el Bergoglio previo, es una cosa que hay que pensarla, que tiene una doble cara y tiene mucho interés. Una cara es la derrota de las izquierdas. No existió estos años voceros de una izquierda mundial, europea, latinoamericana, con la calidad, la profundidad y la influencia de Francisco. Por lo tanto, una buena parte del progresismo encontró ahí una posibilidad de mantener abierta una agenda que de otra manera se hubiera cerrado trágicamente. Y por otro lado, el péndulo de la Iglesia, que supone haber elegido a Bergoglio y haber elegido a Francisco, es un péndulo, llamémoslo así, hacia un cierto progresismo digamos, hacia la doctrina social, hacia la crítica al capitalismo financiero, ese tipo de cosas que Bergoglio escribió, teorizó. Yo tengo acá conmigo Evangelii Gaudium, que es del 13, y es un texto impresionante de gran calidad respecto de este giro. Bueno, cuando plantea que la propiedad privada no tiene que estar encima de, tiene que ser social, social, de la propiedad social, caramba, sí, decir esto hoy es... Yo quiero señalar eso, Daniel, quiero señalar el hoy. Quiero decir eso hoy. Es muy relevante. Es muy relevante decirlo hoy. ¿De qué está hecho el hoy? Del giro a la derecha brutal del capitalismo y de la ausencia de un mundo de izquierdas. Y una izquierda más preocupada por las cuestiones de género y de raza que no por las cuestiones de clase. Bueno, Bergoglio también preocupado por cuestiones de género y de raza, afortunadamente. Sí. Todas estas pero cosas no solo eso, que señalamos que nos parecen positivas son para nada casualmente, y volviendo un segundo al gobierno, las cosas que alejaron a los sectores más conservadores. De hecho, si vos ves la Libertad Avanza desde que nace hasta hoy, y sobre todo hoy, está nutrida por el Opus Dei. Márquez arranca en el Opus Dei, Laje tiene vínculos con el Opus Dei. Laje estudia hoy ahí en Navarra. El juez que pusieron en la Corte Suprema venía de ahí, y uno puede sospechar más. Tenés el lefebrismo y tenés una pata evangélica fuerte. Hoy tenés dos diputados de la Nación que son pastores. Bien. Así como creo yo que Néstor Kirchner, en la crisis casi terminal que tenía el peronismo en el año 2003, revitalizó y fue el gran renovador del peronismo, recordemos, esto lo contaba Enrique Juliana, recordemos, en la crisis, recordemos que Ratzinger es el primer papa que renuncia en 600 años. Se murió hace 3 años, estuvo 10 años siendo papa emérito. 10 años más de vida después de que renunció, o sea, vivió 10 años más. Y renuncia básicamente porque era un cordero rodeado de lobos. Acá Enrique Juliana contó, entraban a los aposentos y le afanaban los documentos y los publicaban. O sea, Francisco Bergoglio asume en una profunda crisis de la Iglesia Católica y la revitaliza, ¿no? La primera cuestión que todo el mundo, yo estuve leyendo mucho sobre ese tipo, la primera cuestión es que el tipo del primer día manda él, o sea, el que se hace cargo de la administración, o sea, no es solamente un pastor o un teólogo, sino que asume la gestión de la Iglesia. Tanto es así que termina nombrando
90 cardenales, de los cuales hay algunos tienen 45 años y fueron nombrados con 40. Ahí, Daniel, hay un tiene una perspectiva sobre la Iglesia. Hay un acierto de la Iglesia al nombrarlo a él, porque lo nombran por esos dos rasgos que la Iglesia buscaba, que es poder de mando y giro hacia las masas. Y lo logra. Claro, lo logra, porque hoy es una iglesia más poderosa de la que cuando asumió Bergoglio. Exacto, pero me parece importante saber que ese era el mandato de la iglesia. Es importante porque hay que saber si este mandato sigue estando o ahora el mandato Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que esperamos todos, ojalá, esperamos todos que venga un papa que profundice el camino de Francisco. Pero además del deseo está el análisis, la lectura, ¿no? Sí. Y la lectura creo que no va a pasar eso. Por eso digo, la iglesia no va a pasar. es pendular. Es pendular, hay que ver cuestiones. Claro. También es cierto, es pendular, pero recordemos que asumió en una crisis. Asumió una crisis que se puede revitalizar y que Bergoglio la revitalizó a la iglesia. O sea que desandar el camino de Bergoglio es también lo explica él también, perder un capital simbólico. Lo explica un poco también a él la ¿Quién? crisis y la cosa esta de humanizarlo a la figura del papado. Bueno, también está precedida porque el papa anterior no murió. De hecho, alguna cosa muy impresionante de este papa era cuando dice a Fontevecchia que el infierno no es su lugar, cuando a veces contesta preguntas diciendo que no sabe. Ayer una anécdota impresionante contó Alicia Barrios, quizás su mejor amiga, de un día que van a visitar un hospital de niños con cáncer y Francisco sale y le dice: estas son las cosas que no entiendo de Dios. Eso es muy impresionante, ¿no? La representación del Espíritu Santo la impactante. La duda, exactamente. ¿no? Porque la fe convive con la duda, ¿no? Exactamente. Sí, la película Cónclave, ¿no? La locura viene de la certeza y no de la duda. La película Cónclave, la terminé de ver ayer. Buen timing, ¿no? La película. Bueno, es una película estrenada, hay muchas conspiraciones. La película, el Papa que muere es Bergoglio. El Papa que muere es Bergoglio. Claramente, de hecho, si ves la película con atención, hay una escena donde está fuera de foco una imagen del Papa y claramente identificás que es Bergoglio. El Papa es Bergoglio. Y el que lleva adelante el conclave se supone que es Parolin. El final no me gustó de la película, no vamos a contarlo exactamente. No me gustó porque básicamente me parece absolutamente inverosímil, digamos, poco. No sé hasta dónde se puede contar y hasta dónde no se puede contar. Te puedo sumar un dato más para que no nos falte esto de por qué el Papa también compró tantas simpatías. Porque es hincha del mejor club del mundo también. No voy a dejar de decirlo porque me tenía que ir. Muy hincha de San Lorenzo. Muy hincha. No es que es hincha de San Lorenzo, es muy hincha de San Lorenzo. De hecho, Fontevecchia cuenta una anécdota, porque el padre de Fontevecchia era imprentero y editaba la revista de San Lorenzo. La primera revista de San Lorenzo. De San Lorenzo, que en su primera visita, cuando lo va a ver al Papa, le lleva la colección completa. Exacto. De esa revista. Bueno, muy hincha de San Lorenzo. Eso, ¿hasta cuándo va a pasar que haya otro Papa argentino? Hay una cosa que nos tenemos que sentir orgullosos, claramente. Dejamos la vara alta, Dejamos la vara alta. Dejamos la vara alta, Dejamos la vara alta, ¿o no? Porque para que haya un Papa que vuelva a tener la impronta de Francisco, lo cual habla, qué raro un argentino hablando bien de sí mismo, ¿no? Pero de la sensibilidad que tenemos nosotros como pueblo, ¿no? Que nosotros hemos dejado figuras a escala mundial, ¿no? Cuando yo veo en el fútbol italiano, viste, la bandera de un club de fútbol con el Che Guevara, digo, wow. Bueno, la contracara de eso es que nos vamos quedando sin figuras de escala mundial, ¿no? O las hay, pero capaz que no la que nos sentimos más representados. Y quizás la vocación universal de los argentinos tiene que ver con los momentos en donde hay giros en el mundo, ¿no? Como una manera de vanguardizar giros, pero el mundo también tiene que colaborar con sus giros, ¿no? Bien, yo tengo una profunda admiración y amor por el Papa Francisco. A modo, lo homenajeé en vida, quiero decir, porque mi hijo se llama Francisco, entre otras cosas, inspirados en la figura del Papa. Así que fueron momentos de mucha conmoción esta semana y de mucha emoción. Querido amigo y compañero Juan, lindo programa. Nos volvemos a ver próximamente. Creo que próximamente le deberíamos dedicar el próximo episodio de Galaxia Milei a la presentación de tu libro, que se llama La Fuerza del Cielo. Acá tenemos el libro. Juan Luis González, el libro sale. ¿Cuándo se puede conseguir ya en las librerías? La preventa ya está y llega a las librerías el 28 de abril, así que lo pueden ir a buscar. La Fuerza del Cielo, secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica. Bueno, te viene con algunas. Lo que yo leí estaba buenísimo. Es una gran investigación periodística de mucho tiempo, que es para nosotros, además de ser un amigo y un compañero, nos hicimos amigos trabajando acá.
para mí es la persona que mejor interpreta Que este mejor fenómeno sabe político. Este fenómeno político es Juan Luis González. Futuro papa. ¿Eh? El futuro papa. Imagínate. Cuervo. ¿Estás bautizado vos? No estoy bautizado, Ah, así que, pero bueno, no, eso se si no soluciona. podías entrar. Dale, loco, ¿Vos estás tenés San bautizado o no? Lorenzo, tenés argentino. No ¿Yo está- bautizado? No. Nos estamos yendo. Gracias, querido amigo y compañero Silvio Soler. Gracias a Ariel Pinus y Lucas Román. Gracias a los chicos y chicas de redes. Gracias a Mora Ursagasti, que hizo un gran trabajo en la producción audiovisual. Y gracias al querido Leandro Detza, que estuvo en la coordinación del streaming. Nos volvemos a ver mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un muy lindo día. Bye, bye.